Mateo capítulo 1, la palabra del Señor. Vamos a dar lectura en un instante a unos versículos, pero si tienes tu Biblia abierta, y te pediría que... A ver, ¿cuántas Biblias hay acá? ¿Cuántos pueden levantar la Biblia en alto? Algunos levantan el móvil, también vale. Como la página impresa no hay, bajo mi punto de vista. Pero bueno, también sirve el recurso digital. Si tienes tu Biblia abierta, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por la bendición que tenemos de poder estar congregados en este lugar, y yo quiero pedir que tu gracia me asista para compartir tu palabra con mis amados hermanos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Génesis del Nuevo Testamento, Mateo capítulo 1. Con este Génesis, genealogía viene de Génesis. Con ese Génesis comienza Mateo su evangelio. Y dice así: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, y Aminadab a Nasón, y Nasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Vamos a saltar al versículo 17. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Hemos leído una porción de la Escritura que normalmente no solemos leer. Normalmente las genealogías son porciones de la Escritura que nosotros no leemos. Listas de... De hecho, yo he cometido hoy incurrido en la reincidencia del error de no leer toda la genealogía de Jesús que encontramos registrada en el Evangelio de Mateo. Las genealogías forman parte del texto sagrado y tienen verdaderos tesoros y verdaderas riquezas para aportarnos y para enseñar. Yo quisiera en esta mañana, con la ayuda del Señor, hablaros de algunas, solamente algunas de ellas que encontramos en el Evangelio de Mateo. El otro día, en la fiesta que tuvimos de Navidad, ya anticipé brevemente un aspecto que yo había considerado respecto de esta genealogía y del mensaje que entraña. La historia de la salvación del hombre es la historia de un creador que se mete dentro de su creación, de un Dios que decide hacerse uno de nosotros. Solamente esta declaración sería digna de que irrumpiéramos en un aplauso estridente. No estoy pidiendo que lo hagamos ahora, ¿no? Pero es motivo de enorme alegría. El hecho de que Dios se humille y se meta dentro de nuestra condición y se limite a nuestras propias circunstancias, nos habla de un mensaje tan profundo y tan entrañable como el hecho de que Dios quiere hacernos familia suya, quiere formar parte, quiere que nosotros podamos ser llamados hijos de Dios, nos quiere hacer hijos, tener relación con nosotros, y de esto habla toda la Escritura. La palabra de Dios comienza en el Génesis con la formación de una familia
continúa con el llamamiento a Abraham y Dios le dice a Abraham, Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Jesús, cuando viene a formar parte de nuestra naturaleza humana, cuando se revela como hombre, lo hace en el seno de una familia. Cuando comienza su ministerio público, lo hace en la celebración de un matrimonio, de un casamiento. El libro de Apocalipsis nos muestra que va a tener lugar la celebración de las bodas del Cordero, una familia, la familia de Dios, la celebración de todos los reunidos, de todo pueblo, lengua, tribu, nación que han sido formado familia de Dios. En Mateo, la forma en la que él comienza su evangelio, su proclamación de las buenas noticias, es hablándonos acerca de este hecho. Y yo quisiera en esta mañana invitaros a acercarnos a alguno de estos tesoros que encontramos en esta genealogía para acabar en esta mañana dándole gracias al Señor por la provisión de su salvación perfecta en Jesucristo para cada una de nuestras vidas, de nuestras circunstancias, por muy difíciles y muy lejanas que nos puedan parecer a nosotros mismos, que a veces nos juzgamos descalificados, incapaces, indignos, y realmente lo somos en nuestra humanidad, pero el Señor ha decidido acercarse a nosotros, abrazarnos y tomarnos para sí. Amén. Vamos a ver algunos de estos tesoros que encontramos en esta genealogía. Los primeros voy a ir un poquito más rápido, pero no son menos valiosos e importantes. Mateo nos presenta esta genealogía como el Evangelio de Jesucristo. La genealogía, el origen de Jesucristo. Y la palabra Jesucristo, a ver, el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas son los dos evangelios en los cuales encontramos la genealogía de Jesús. En Mateo encontramos una genealogía descendente, es decir, va desde la antigüedad hasta el presente. En Lucas la encontramos a la inversa, es una genealogía ascendente, va desde José hasta ni más ni menos que Adán. Sin embargo, Lucas presenta a Jesús y así lo menciona. Tú puedes leer capítulo 3 de Lucas y vas a notar cuando hace la mención de la genealogía, dice genealogía de Jesús. Mateo presenta a Jesús de una manera diferente. Ya introduce este mensaje, que no es una cosa fortuita, no es algo irrelevante. ¿Cómo presenta a Jesús? Lo presenta como Jesucristo. No es solo Jesús, es Jesús que es el Salvador, pero también es el Cristo, que es el ungido por el Espíritu Santo de Dios para traer salvación. Es el Salvador que nosotros necesitábamos, el perfecto Salvador. En Mateo nosotros encontramos cada uno de los evangelios tiene destinatarios específicos, aunque no es, esos destinatarios no son exclusivos, pero tienen un foco, es universal, pero tiene un foco. Es decir, el Evangelio de Mateo es un evangelio que primordialmente está dirigido a la mentalidad hebrea, a la mentalidad judía. Por eso vamos a encontrar en Mateo muchas referencias a festividades judías, a cumplimiento de promesas, citas de los profetas, infinidad de detalles más. Y entre otras cosas se presenta a Jesús como el rey de los judíos. Marcos está dirigido de manera especial, aunque no específica, a los romanos. Y Marcos nos presenta a Jesús como el siervo. Aquel que no vino, dice el evangelista, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. En esa mentalidad romana de conquista, de lucha, de imposición, de dominio, se nos presenta al verdadero rey, que es el rey siervo, el hombre siervo. Lucas nos presenta a Jesús como el Hijo del Hombre. Por eso hace énfasis en la humanidad de Jesús. Y está haciendo énfasis en este aspecto para una mentalidad helénica,
no exclusivamente, pero de manera especial, de forma detallada. El doctor Lucas hace una investigación precisa y pone en orden todas las cosas que han sucedido. Juan es un evangelio atípico y más general que nos presentan a Jesucristo como el Hijo de Dios. Pero Mateo, que es el autor que nos ocupa en esta mañana y estamos hablando de este tesoro, nos presenta a Jesús como el Rey Salvador, el verdadero Rey que el pueblo necesitaba y que toda la humanidad necesitaba. El verdadero Rey no fue el admirado, querido, apreciado Rey David, que estaba en la memoria de todo hebreo, sino que el Rey David fue una sombra histórica que señalaba al verdadero Rey. Efectivamente, el Mesías venidero descendería de la línea de David, como lo demuestra claramente aquí. Pero el verdadero Rey es Jesucristo. De esto nos está hablando esta genealogía. Nosotros pasamos a veces por alto las genealogías y nos cuesta leer estas listas de nombres y nos parece que no tienen un sentido, pero tienen un sentido profundo. Segundo aspecto que quiero destacar: Mateo tiene la intención de probar la condición del Mesías esperado por Israel, cumplido en Jesucristo. Nadie puede manipular sus antepasados. Nadie puede manipular y decidir quién fue su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo. Y de alguna forma Mateo nos viene a decir, es como si Mateo nos dijera: aquí tenéis el libro de la genealogía de Jesús, el verdadero Rey. Y la primera evidencia que pongo a favor del mesiasgo de Jesús es que Él era hijo de David, hijo de Abraham, lo que podéis comprobar vosotros estudiando su genealogía, estudiando sus ascendentes. Nos está presentando Mateo al verdadero Rey. Que Dios quiera que en nuestro caminar, en nuestro curso diario, en nuestro acercamiento a las Escrituras, siempre, siempre tengamos un encuentro con el verdadero Rey, Jesucristo el Señor. Juan finaliza el primer conjunto de pensamientos que plantea en el capítulo 1 diciendo: a Dios nadie le vio jamás. Jesucristo es aquel que nos comunica y expresa cómo es Dios, quién es Dios. Hermano, en tercer lugar, yo creo que en esta genealogía, más que ante una genealogía exhaustiva, rigurosa, detallada, completa, estamos ante una completa cristología. Lo que se propone Mateo y lo que nosotros debemos entender es que aquí no estamos ante un documento de carácter de registro civil. Esto nos gusta a nosotros los humanos. Nosotros queremos tener todo atado, detallado, concebido, especificado y aclarado en nuestra mente. Y a veces hay un estilo de abordaje de las Escrituras que pretende entender con la mente humana lo que es imposible de entender con la mente humana. Quiero decir, esta genealogía que nos presenta Mateo no es exhaustiva. Aquí hay nombres que faltan. No es rigurosa. Nos dice el versículo 17 que hemos leído. No es rigurosa en el sentido técnico, en el sentido de satisfacer los requerimientos y las expectativas de la cognición humana. Es exhaustiva y completa en el sentido de ser más que suficiente para revelarnos al verdadero Salvador, Jesucristo. Mateo plantea en el versículo 17, de manera que desde Abraham hasta David hay 14 generaciones. Desde David hasta Babilonia, el exilio a Babilonia, hay otras 14. Y desde el exilio a Babilonia hasta Jesús hay otras 14. Y sin embargo, hay ciertas discrepancias a nivel técnico en estas listas.
No es una lista exhaustiva, quiero decir. Es una lista completa desde el punto de vista de revelar la cristología de Jesucristo. Y está planteando, si me permitís, esta aplicación es muy particular, pero yo os la propongo. Está planteando en este último versículo, de alguna forma, como una especie de síntesis de lo que es la historia y el recorrido de toda la humanidad y también el nuestro. Está refiriendo al pueblo hebreo, a los judíos, a los conocedores de la tradición, de la ley, de los profetas, de los escritos. Les está haciendo referencia al padre Abraham, el padre de la fe. ¿Y cuál fue la promesa hecha a Abraham? En ti serán benditas, ¿cómo dice? ¿Cómo le dijo el Señor cuando se le aparece a Abraham? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. El pueblo de Israel restringió ese llamamiento de Dios y consideró que la familia bendecida por Dios era el pueblo escogido, el pueblo de Israel. Y llegó un momento que el pueblo de Israel decidió de forma unilateral erigirse un rey como las demás naciones. Está planteando, yo os propongo este acercamiento que quizá nos puede servir. Esa dinámica en la que muchas veces funcionamos y la historia de la humanidad y la historia del pueblo de Israel funcionó. Desde Abraham, la promesa se restringió, se redujo, hasta David, el gran rey, porque nosotros tenemos la tendencia a afincarnos en la tierra, a buscar espacios de confort, a establecer, a estructurarnos, a organizarnos conforme a lo que consideramos que nos va a dar satisfacción aquí ahora. Eso hizo el pueblo de Israel, erigiéndose un rey igual que las demás naciones. Pasó el tiempo y ¿qué ocurrió? Lo dice claramente la palabra del Señor. Esa dinámica, ¿a dónde los llevó? Los llevó al exilio de Babilonia. Y de alguna forma, cuando nosotros en nuestros propios esquemas de pensamiento y funcionamiento actuamos de esa forma, acabamos en la lejanía, acabamos en la esclavitud. Sin embargo, sigue el patrón del Señor y dice que desde allí en adelante la promesa de Dios, el plan de Dios, nuestros errores no pueden limitar el obrar de Dios, porque el amor de Dios es más grande que nuestras equivocaciones. Y la oferta de Dios sigue vigente. Y desde Babilonia, a pesar de los 400 años de silencio del período intertestamentario, entre el Testamento Antiguo y el Nuevo, a pesar de los errores, a pesar de la idolatría, a pesar de toda circunstancia, la promesa de Dios en Jesucristo seguía vigente y se cumplió. Aquí hay otro ciclo de la venida del Señor. Y Mateo está presentando toda esta realidad. Hermanos, no tenemos no tenemos aquí un detalle técnico de la genealogía de Jesús. Cuando tú lees, vas a notar que hay nombres que faltan y que probablemente deberían estar. ¿Por qué? Porque no es una genealogía completa, pero sí es una cristología completa. La revelación de Jesucristo. Y un último detalle en el que me quiero detener, y fue lo que anticipé de alguna forma que a mí me habló el Señor, y ese es el motivo por el que nos hemos detenido en la lectura en el versículo 6. Un último detalle que yo quiero destacar, repito, vamos a detenernos un poquito más, y es el cuarto tesoro que yo descubro en esta genealogía. Y tiene que ver con el hecho de destacar e incorporar una serie de mujeres que forman parte de la genealogía. Esto que para nosotros puede ser algo aparentemente irrelevante, insignificante, sin mayor importancia, es algo sumamente importante por muchos motivos. En primer lugar, no era normal que en la tradición hebrea se incorporaran a mujeres en la genealogía. En un mundo hecho por y para hombres, con una mentalidad de hombres, las mujeres estaban absolutamente excluidas, no formaban parte. Sin embargo, Mateo, que nos está hablando del Evangelio de Jesucristo, que nos está remitiendo a Abraham, que fue depositario de aquella promesa, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, está incorporando
algo que es fundamental en toda la naturaleza humana, y es a las mujeres. Pero además del hecho, acá las mujeres se perdieron una oportunidad excelente de decir amén, Daniel. Pero bueno, vamos a dejarlo pasar. Pero además de eso, lo que la palabra del Señor nos muestra es qué clase de mujeres. Las mujeres que aparecen son mujeres como tú y como yo, gente frágil, con carne, huesos, claros oscuros, luces, sombras, igual que el resto de hombres que aparecen en esta genealogía, igual. Pero de forma significativa y destacada aparecen un conjunto de mujeres. En esto yo he titulado la palabra de hoy el álbum familiar de Jesús. Es un recurso, es un juego. Jesús, no hace falta decirlo, no tenía álbum de fotos. Pero de alguna forma nos sirve como mensaje para entender que en ese álbum familiar de Jesús, en esa genealogía, están incorporadas e incluidas personas como tú y como yo. ¿Cuál es la primera persona que se menciona? Acompáñame, por favor. Antes pedí con intención que levantáramos la Biblia, a ver, porque me gustaría que usáramos la Biblia. Acompáñame a Génesis capítulo 38. Génesis capítulo 38. Y vamos a dar lectura a algunos pasajes de la palabra del Señor que se encuentran en este capítulo atípico y extraordinario. Ahora voy a explicar por qué lo considero atípico y extraordinario. Génesis 38. Acabamos de leer en el versículo 3 de Mateo, Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Y es interesante este prefijo, este énfasis que plantea la Escritura, no de otras, sino de Tamar. ¿Quién fue Tamar? Génesis 38 es un capítulo atípico, es un capítulo extraordinario. Si tú vuelves la página de tu Biblia hacia atrás, vas a encontrar que estamos en medio de la historia de José. Y hay muchos capítulos por delante que siguen hablando acerca de la historia de José, prácticamente hasta el final del libro de Génesis. Sin embargo, de pronto aparece en el capítulo 38 una historia que parece que no viene a razón de lo que se está narrando. Y es la historia justamente de Judá y Tamar. ¿Quién era Judá y quién era Tamar? Judá, uno de los hijos de los patriarcas del pueblo del Señor, decide en un momento determinado, como registran los primeros versículos, irse hacia la zona de Adulam, hacia Canaán, y allí él se casa con una mujer, concibe un hijo, versículo 3 del capítulo 38, y llama su nombre Er. Tiene otro hijo que se llama Onán, tiene otro hijo y se llama Sela. Y después pasa el tiempo y Judá, dice la palabra del Señor, toma una mujer para entregársela a Er, su hijo primogénito. Pero resulta que, dice la palabra del Señor, que Er era tan malo que Dios decidió quitarle la vida, poner fin a sus días. Mira que hay que ser malo para que esto ocurra. Sin embargo, así lo registra el texto sagrado. Esta mujer enviuda. La tradición y la costumbre era que debía ser dada como esposa para el siguiente de los hijos. El siguiente de los hijos se llamaba Onán. Onán sabía que los hijos que engendrara con esta mujer serían hijos que heredarían el apellido de su hermano muerto. Así que este hombre lo que hizo, inspirado por su egoísmo, por su mezquindad, fue tener a esa esposa, disfrutar con ella lo que fuera, pero no comprometerse con ella, no darle herencia. De ahí el pecado de onanismo.
Este hombre, cuando llegaba momento de la concepción, no consumaba, vertía en tierra, dice la palabra del Señor. Esto desagradó al Señor, dice el texto sagrado, y este hombre también fue quitado de sobre la faz de la tierra. Claro, poneros en la tesitura de Judá, el padre. Le había dado a su hijo primogénito y muere. Le había dado a su segundo hijo y muere. Entonces Judá nos cuenta la historia. Yo os animo a leerla porque la palabra de Dios tiene historias tan interesantes, tan enriquecedoras, tan propias de nuestra naturaleza humana y de nuestras miserias y de nuestros conflictos y de todas nuestras historias. Tal es la situación que Judá decide decirle y mantenerla con la promesa de que cuando su tercer hijo fuera mayor, cuando Sela fuera mayor, cuando fuera mayor Sela, entonces se la daría como esposa. La manda a la casa de los suegros y pasan los años, su hijo crece y no es dada en matrimonio. Así que esta mujer, Tamar, ¿quién es esta Tamar? Estamos hablando que forma parte de la familia de Jesús, que está en el árbol genealógico de Jesús. Tamar en un momento determinado se entera que su suegro iba a hacer un viaje por motivos de trabajo. Y ella tiene una idea, ni más ni menos que la siguiente. Decide disfrazarse de prostituta, ir al encuentro de su suegro, proponerle intimidad para conseguir quedar embarazada y tener entonces herencia. Y hermanos, esta es una de estas historias que encontramos en la Escritura, que desde nuestros esquemas, de nuestros prismas actuales, de nuestra mentalidad, desde la perspectiva de lo que nosotros juzgamos con mucha facilidad, creyendo que estamos en posesión de la verdad absoluta y que nuestros criterios morales son los correctos en toda circunstancia y para toda persona, nos resulta muy difícil acercarnos a esta historia porque nos plantea muchas incomodidades. Pero hay que entender esta historia dentro de la cultura, del contexto de la época y entender la gracia, la misericordia, el favor de Dios, a pesar de circunstancias difíciles de entender como la que estamos describiendo en este momento. Esta mujer era una mujer que, muy por el contrario de ese juicio fácil al que nosotros estamos propensos, yo creo que fue una mujer víctima de enormes injusticias. Una mujer ignorada. Una mujer a la que se le había faltado en sus derechos, en lo que le correspondía por ley. De hecho, el mismo Judá, finalmente, en el versículo 26, él mismo, cuando toda la situación se descubre, dice, en verdad, esta mujer es justa, el que hizo las cosas mal fui yo. El texto sagrado así lo registra. Y tenemos su incorporación en el álbum genealógico de Jesús. Esta mujer, muy por el contrario de lo que nosotros pudiéramos pensar, que adoptó una conducta impúdica, inconveniente, inmoral, lo que hizo fue arriesgarse, jugarse la vida para conseguir lo que Dios quería que se hubiera producido en ella, que era un vientre fértil y dispuesto para que Dios cumpliera su propósito a través de su vida. Y lo hizo aún a riesgo de su propia vida. Esta mujer vestía luto, se disfrazó. No quedaba otra opción que esta desde sus esquemas de pensamiento y tuvo este encuentro con su suegro, consiguió herencia y se quedó con 3 elementos significativos de él: su sello, su bastón y su cordón, como
en parte de pago de aquella situación. Y ella se lo guardó sabiamente, y cuando el suegro, pasados los meses, descubrió que ella estaba embarazada y la llamó para quemarla viva, ella dijo: yo no he cometido ningún pecado. Lo que yo he hecho, lo he hecho en razón a la injusticia que conmigo se estaba cometiendo. Yo quisiera que todos los que estamos acá somos gente madura, y espero que nadie haga una interpretación forzada de las Escrituras pensando que esto nos legitima para hacer toda clase de barbaridad y tropería, según entendamos que no se ha cumplido con nosotros los derechos que nos acogen. Estamos hablando de otra categoría de cuestiones. ¿Está claro esto, no? Bien. Bueno, pero lo cierto es que esta mujer, una mujer digna, una mujer correcta, dice la Escritura que una vez que ella volvió a la casa y quedó embarazada, volvió a vestir luto y vistió luto el resto de su vida. Tamar significa palmera. Me gusta esta simbología porque las palmeras se caracterizan por ser esa clase de árboles que soporta toda clase de inclemencia del tiempo. Puede venir un tornado, puede venir un viento huracanado y probablemente un roble caiga, pero una palmera se flexiona, se adapta, se acomoda a las circunstancias, aprovecha para echar raíces más profundas y vuelve a mantenerse en pie. Tamar, muy por el contrario de lo que a nosotros nos puede parecer la historia de una mujer inconveniente, difícil de entender y metabolizar, difícil de integrar, es la historia de alguien que camina con confianza en el Señor y que se juega el todo y la vida porque Dios cumpla su propósito en su vida, al punto tal que forma parte de la genealogía de Jesús. Esta clase de mujer es la que aparece en primer lugar. En segundo lugar, la palabra del Señor nos habla en el versículo 5. Volvemos a Mateo, donde tenemos la Biblia abierta. Versículo 5, dice la palabra del Señor: Salmón engendró, una vez más, este de, tan específico, tan intencional. ¿De quién en este caso? ¿De quién? De Rahab. ¿Quién era Rahab? Tamar se disfrazó de prostituta, pero Rahab lo era. Y además era una mujer cananea, era una mujer que vivía entre los distintos pueblos de la región de Canaán, era un habitante de allí, de Jericó. Qué complejo que es a veces entender este tipo de circunstancias. La historia de Rahab la tenemos en Josué capítulo 2 y Josué capítulo 6. Y si tú vas a estas páginas de la palabra del Señor, te muestran la narrativa apasionante, interesante de una mujer de fe. La característica que destaca la vida de Rahab es la de una mujer de fe. ¿Por qué digo esto? Porque si no fuera suficiente su incorporación en el álbum, en la genealogía de Jesús, en el Nuevo Testamento tenemos el libro de los Hebreos, Hebreos capítulo 11, versículo 31, que específicamente hace alusión a esta cualidad de Rahab. Por su fe, Rahab, ¿qué dice la palabra del Señor? Por la fe, Rahab. ¿Y qué dice ahí? Se podía haber ahorrado el autor sagrado esa aclaración. ¿Qué crees tú? Pero no lo hace. Por su fe, Rahab, ¿quién? La ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y hermano, acá no estamos haciendo una apología del pecado, estamos haciendo una exaltación de la gracia de Dios que alcanza a los desgraciados como tú y como yo. Que necesitamos la salvación de Dios que nos alcanza, pero no para dejarnos en esa condición, sino para transformarnos y para darnos una vida de victoria y de libertad. ¿Cómo sería la vida de Rahab antes? No hace falta entrar en detalles. Vendiendo su propio cuerpo, su intimidad, exponiéndose a toda clase de circunstancia. Una vida inhumana y deshumanizante, como la de tantas y tantas personas que intentando buscar el bien, lo que hacen es descarnarse.
venderse a trozos, porque esa es la única oferta que propone el pecado y nuestra propia humanidad. Pero cuando Jesucristo aparece en nuestras vidas, nos inspira con fe, con esperanza, nos promueve a un cambio de vida, a una nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice la palabra de Dios? Nueva criatura es. Y ese estar en Cristo implica un nuevo orden, una nueva creación. Es lo que hace Cristo y prefigura a Rahab con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel. Y destaca la palabra de Dios, esta característica, esta cualidad, la fe de Rahab, que no es una fe puntual, estática, momentánea, aparente. Es una fe con sustancia, con perseverancia. Cuando tú lees, y te animo a hacerlo, Josué capítulo 2, vas a notar un montón de detalles que nos hablan de las características de esa verdadera fe. Esta mujer entendió que ese pueblo que había llegado a ese territorio era el pueblo de Dios y se comprometió con ese plan de Dios. Nos muestra la palabra del Señor. Recibió y protegió a esos espías. Los guardó cuando vinieron a perseguirlos para darles muerte. Los descolgó por la ventana porque vivían en la muralla de la ciudad. Les dijo dónde tenían que esconderse. Sabía dónde estaban escondidos. Durante 3 días permanecieron escondidos en ese lugar, mientras se organizó una persecución para ir en casa de ellos. Yo me pregunto, ¿cuántos momentos pudieron haber asaltado la mente de Rahab diciéndole, estás haciendo lo correcto o estás jugándote la vida y te van a matar? ¿Por qué no les dices que están escondidos en aquellos matorrales, ahí en esa dirección, si tú sabes dónde están? Esa fe de la que me habla la palabra de Dios, expresada, vivenciada en la vida, en el testimonio de Rahab, es la que la hace digna de formar parte de Hebreos capítulo 11. Por la fe Rahab, hermano, Dios quiera que nosotros podamos entender. ¿Sabes qué significa Rahab? El nombre de Rahab no es un nombre bonito. A mí lo último que se me hubiera ocurrido era ponerle a mi hija por nombre Rahab, porque es un nombre que está asociado a cosas que son incómodas. Rahab significa tumulto, demonio, significa esto. Nuestras propias vidas, lejos de Dios, son esto, pero cuando el Señor aparece en nuestras vidas, nos da la oportunidad de recibir esa marca, ese código, esa señal, un cordón rojo allí en la ventana, era la marca, esa casa iba a estar salvaguardada. Rahab, una mujer de fe. En tercer lugar, dice la palabra del Señor, versículo 5, continúa. Salomón engendró de Rahab a Booz engendró, ¿y qué dice ahí? Una vez más, fíjate qué intencionalidad, qué claro, engendró de ¿quién? De Ruth. Engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí, Isaí al rey David. Es decir, que esta llegó a ser la bisabuela del rey David. ¿Y quién era Ruth? Ruth era una mujer de un pueblo con el que el pueblo de Israel no tenía trato. Es más, no solo no tenía trato, sino que estaba establecida incluso en la Biblia. Acompáñame a Deuteronomio capítulo 6, 23, versículo 6. Deuteronomio. Estas son una de estas cosas que nosotros encontramos en la Escritura y a veces nos resultan un poquito complicados de entender. Deuteronomio capítulo 23, versículos 6 en adelante, ¿qué dice la palabra del Señor específicamente? Para los que son amantes del literalismo, para los que creen que entienden la mente de Dios y quieren atar a Dios con la Biblia. A Dios no se lo ata con nada. Y lo que estoy diciendo, yo sé que se puede prestar a mal entendimiento y el que lo quiere utilizar para engancharme a mí con las palabras, también lo puede hacer.
Nosotros cuando nos acercamos a la Escritura es vital que tengamos que el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Porque con un espíritu equivocado, con la Biblia se puede hacer toda clase de tropelía. Hay gente que se da con la Biblia por la cabeza. Hay gente que usa la Biblia para posicionarse por encima del hermano. Hay gente que usa la Biblia para potenciar el machismo, el abuso psicológico, el abuso eclesiástico, el abuso familiar. Es importante, hermanos, que nosotros entendamos que la correcta interpretación de la Escritura es con el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es espíritu de amor, de reconciliación, de perdón, de santidad, de limpieza. Amén. Mira lo que dice Deuteronomio 23. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrará en la generación de Jehová para siempre. Por cuanto, y ahí da razones, etcétera, etcétera, que tienen que ver con la historia y demás. Pero resulta que Ruth era, o sea, que entró. Pero no solo entró, sino que forma parte de la genealogía de Jesús. Entró y entró por la puerta ancha. Entró con todo. Una mujer que tenía todas las papeletas para que nadie contara con ella. Extranjera, viuda, moabita, viuda y pobre. Tal vez en esta mañana tú sientes que tú también tienes todas las de perder. Que tu currículum es un currículum que no es muy brillante. Este era el caso de Ruth. Hay un libro en la Biblia que lleva su nombre. Y ella fue considerada por Dios para ser incorporada en esa línea a través de la cual vendría el Salvador del mundo. Así es el Señor. Y esto es lo que hace el Señor con nosotros. Ruth. Sigue ahí la palabra del Señor. Y por último, la vida de Ruth nos habla de redención. Redención es un término teológico que significa volver a comprar, volver a adquirir. Y es lo que el Señor ha hecho con cada una de nuestras vidas. Vamos, versículo 6, Mateo. Estamos en Mateo capítulo 1, versículo 6. Dice: Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón. Y fíjate la forma en la que Mateo narra ahora este aspecto. Engendró a Salomón de la que fue mujer de Urías. ¿Esta dama tenía nombre, sí o no? ¿Cómo se llamaba? ¿No hubiera sido más decoroso, en lugar de hacer este apunte, de la que fue mujer de Urías, no hubiera sido más políticamente correcto, menos incómodo haber puesto Betsabé y corramos un tupido velo? Sí, ¿no? Pero no. No. Porque es que Dios nos conoce a nosotros tal y como somos, toda nuestra historia, todas nuestras luces, nuestras sombras, nuestros fracasos. No podemos poner cara bonita. Ahora, como algunos decían, cuando hay relámpagos, se ponen sonriendo al cielo porque es que Dios está sacando fotos. No. Nos conoce con la cara sin maquillaje, con legañas, con malos humores. El otro día al Papa lo pillaron dándole un manotazo a... Por muy bueno que tú y yo nos querramos mostrar, ¿sabes? Dios nos conoce. David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urías. La historia de 2 de Samuel capítulo 11 es tremenda. Te animo a leerla. Un rey como David, un estadista, un ejemplo, un hombre valiente, un hombre que la misma palabra de Dios lo califica como un hombre conforme al corazón de Dios.
Esto da mucho para pensar, porque ser alguien conforme al corazón de Dios, a diferencia de nuestros esquemas de pensamiento, no es ser alguien impecable, perfecto, correcto, buen caballero, no. Eso satisface nuestro orgullo y nuestra propia justicia, nuestra confianza en nosotros mismos. Un hombre conforme al corazón de Dios, una mujer conforme al corazón de Dios, es alguien que cuando se encuentra con Dios tiene conciencia de sí mismo, que vive con conciencia de su humanidad, de que es nada, de que somos polvo, de que si algo somos es por pura gracia y misericordia de Dios. Y nada más. La historia del rey David con Betsabé es una de esas páginas negras que incorpora la Escritura y que a pesar de ser negras tienen mucha luz para nosotros, porque alumbran mucho de nuestra humanidad. El rey David, en lugar de estar en la guerra, estaba holgazaneando en su palacio. Todos podemos ser el rey David. Por muchos años, por mucha experiencia, por muchos logros que tú y yo podamos acumular, todos estamos expuestos, todos, sin la gracia de Dios, sin la misericordia, sin la dependencia de Dios. Todos estamos expuestos. Mas a Dios gracias, el cual nos lleve siempre de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta el olor de su conocimiento. Si estamos en Cristo. Pero el rey David hizo caso omiso de sus responsabilidades, se dedicó a observar, a mirar. Miraba Telecinco el rey David, canal que debería eliminarse de las cadenas de la radio televisión. Menos mal que los jóvenes hoy en día ya ni miran la tele. Aunque, bueno, no entremos en otras cosas. Y de pronto vio a Betsabé, se enamoró de Betsabé, la mandó llamar, era el rey, plenipotenciario. Qué terrible cuando alguien se cree que se concentran en él. Qué terrible. Cometió pecado. Betsabé quedó embarazada. No se le ocurre mejor plan que resolver un problema creando todavía un problema mayor. Manda a llamar a Urías, el marido de Betsabé, para invitarlo a pasar una noche de relax en su casa. Evidentemente la intención de David no era premiar a Urías, era endosarle el ADN. Y luego lo manda a asesinar. Es cómplice de su muerte. Pónganlo en lo más rudo de la batalla y cuando las cosas estén mal, apartaos todos. Así fue. Y así murió Urías. Después de que no consiguió que Urías claudicara a Dios, a sus principios y entrara a dormir con su esposa. Pero ¿qué decir de Betsabé? Yo estaba pensando en Betsabé. ¿Cómo habrá sido aquella noche en la que Betsabé tuvo a Urías durmiendo en el portal de su casa? Hay que ser mala, ¿eh? Ni un café con leche. Ya es mi imaginación, pero David y Betsabé no es que fue una pobre, inocente, corderita, víctima. Sin embargo, la gracia de Dios, la redención de Dios, el amor de Dios es tan grande, hermanos, es tan grande. Y aquí incorpora claramente el texto sagrado que David engendró de Betsabé, la que fue mujer de Urías, ni más ni menos que a Salomón. A Salomón.
La última mujer que se menciona, versículo 16, otra perla hermosa que encontramos en esta genealogía. Cuando tú lees la genealogía se repite esta palabra Génesis, que tiene origen del Génesis, engendró, 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 engendró. En el caso de las mujeres hemos dicho hoy, de esta, de esta, de esta. Versículo 16, fíjate cómo Mateo lo narra. Una perla de las que encontramos en la Escritura. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual, no dice José engendró, ¿a qué no dice eso? No, ¿por qué no? Quien engendró a Jesús no fue José, fue el Espíritu Santo. Y así deja constancia el texto sagrado. Por obra y gracia del Espíritu de Dios, María ofreció su vientre, su fe. Hablar de María es... No he querido tocar el tema hoy porque es todo un tema, es todo un capítulo. Nosotros los evangélicos a veces quizá por una dinámica pendular para huir del error de haber glorificado a María como la Madre de Dios. María no es la Madre de Dios, María es la Madre de Jesús. Nos hemos ido al extremo de ningunearla y también es un extremo. María es una mujer digna de valorar, de imitar, de considerar, de aprender tantas realidades. Una doncella jovencita, pero la hemos dejado al margen. Lo que quiero decir ya para concluir, es muy probable que estas 4 mujeres fueran de origen pagano. 2 tenemos certeza absoluta, Ruth y Rahab, claramente. Pero Tamar probablemente también fue tomada dentro de los hijos de los cananeos. Y Betsabé probablemente era mujer de Urías, eteo, hitita. No lo sabemos. ¿Qué quiero decir, hermanos? De toda lengua, de toda tribu. ¿Cuántos de los que estamos aquí quizá en algún momento habéis sido víctimas del racismo? No levante la mano. ¿Cuántas veces nosotros hemos ocasionado violencia contra nosotros mismos por nuestros errores, nuestros pecados, nuestros desaciertos, nuestros fallos? Hemos sido víctimas de nuestra propia violencia contra nosotros mismos que responde a nuestra ilusión de omnipotencia, de creer que en nosotros mismos podemos hacer las cosas bien. Y finalmente, más tarde o más temprano, nuestro orgullo cae por tierra porque nos damos de cara con nuestra realidad. La palabra del Señor en esta mañana nos habla de que Dios cuenta con los que nadie cuenta, Dios levanta a los caídos, Dios incorpora a los excluidos, Dios reivindica a los que no pueden, no saben, no tienen, no creen que pueden. Dios cuenta contigo. Me gusta pensar, y quiero concluir con este pensamiento, me gusta pensar en la percepción de Juan. El Evangelio de Juan es un evangelio absolutamente atípico, tiene su propio génesis. Comienza con aquellas palabras, en principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Tiene su propia genealogía. Y me gusta pensar, llegados al versículo 11 y versículo 12, dice, hablando de Jesús, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Vino a lo suyo, a su familia, vino, a su creación vino y no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sabes? El álbum de Jesús, la genealogía de Jesús, se sigue formando. El álbum de Jesús, las fotos, se siguen incorporando en el álbum de Jesús. Siguen habiendo nuevos hijos que creen en Él y que son incorporados a la familia de la fe. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos, de los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Tú y yo estamos
en el álbum de Jesús. Los hijos de Dios forman parte de la herencia, de la genealogía de Jesús. En esta mañana yo quiero animarte a tomar tu propia decisión para caminar como un hijo de Dios. Amén.